¿Qué es el pecado? Significado del pecado. Primera de Juan 3:4. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces lo que quiero compartir con ustedes es la definición de pecado. Como iglesia, la mayoría de nosotros creemos en esta verdad. Por ejemplo, lo que dice el texto. ¿Qué es pecado? Bueno, según 1 Juan 3:4, pecado es infracción de la ley. Y la mayoría de nosotros creemos muchas veces que la única manera que podemos identificar el pecado es a través de la ley. Porque eso es lo que dice el texto. Entonces nosotros colocamos la mirada, la atención en esto, en los 10 mandamientos. O sea, estamos a la expectativa que violar la ley es pecado. Y eso es lo que dice el texto. Y entonces ahí todos estamos enfrascados allí. Nuestra atención se coloca ahí. Si uno trabaja en sábado, si el otro cometió adulterio, fornicación, si no honramos a papá y a mamá, si tenemos ídolos. Bueno, cualquier violación a uno de estos mandamientos, estamos cometiendo pecado. Y ahí estamos la mayoría. Pero hoy y mañana vamos a encontrar otras definiciones de pecado. Entonces hoy voy a tratar, hermano, por el tiempo de sacar dos definiciones, y mañana, si Dios lo permite, 2 más, que es la que yo encuentro en la Biblia. Que no solamente no tengamos esa solidez, por así decir, de que el pecado es infracción de la ley. Hay otras definiciones que también nos llevan a saber qué es pecado. Por ejemplo, este texto que está en Romanos, dice Romanos 14, 22 y 23. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces mire que ya aquí encontramos 2 enfoques de pecado. Transgresión de la ley es pecado. Y ahora dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este estudio lo estoy haciendo del Salmo 32, 1 y 2. Miren lo que encontramos aquí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, analizando bien estos 2 versículos, encontramos 4 definiciones de pecado. Número 1, transgresión. Número 2, pecado. Número 3, iniquidad. Y número 4, engaño. ¿Ya? Entonces aquí encontramos 4 dimensiones diferentes de pecado: transgresión, pecado, iniquidad y engaño. Entonces, voy a tratar de sacar las 2 primeras: qué es transgresión y qué es pecado. Según el comentario bíblico adventista, transgresión en hebreo es pechá. Entonces, hermano, tengan en cuenta eso. Transgresión en hebreo es pechá.
significa rebelión, apartarse de Dios. Y aquí implica pecado voluntario. Pechar es la palabra más profunda del Antiguo Testamento para pecado, cuyo significado teológico es rebelión contra Dios, pues consiste en desobediencia voluntaria, mi hermano. Eso significa transgresión, que en hebreo es pechar. Entonces colocamos un ejemplo. Jueces 14 del 1 al 3. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo, que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Mi hermano, eso es transgresión. Aquí Sansón está violando el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Él está en contra de la voluntad de Dios y de sus padres. Eso es transgresión, porque él está en una rebelión directamente con Dios y con sus padres, porque está pidiendo una mujer que no forma parte de su pueblo. Entonces eso es transgresión. Voy al segundo ejemplo. Romanos 3, 10 al 18. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaño, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versión nueva versión internacional. Entonces, esto es rebelión. Esto es transgresión de la ley. Entonces, con estos dos ejemplos ya encontramos lo que es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Y nosotros todos estamos familiarizados con esto. Y nosotros vemos que cualquiera que viole de estos mandamientos, pues ya enseguida es transgresión de la ley, y eso es pecado. Pero no entendemos, ni comprendemos, ni tenemos en cuenta los otros significados de pecado. El segundo significado de la palabra pecado, y en este caso pecado. ¿Qué es pecado? En Santiago 4:17, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:17. Entonces, pecado en hebreo es ata. Mire el significado. Transgresión es pechar. Entonces, pecado en hebreo es ata. Es totalmente diferente. Pechar con ata. Equivalente a amartía en el Nuevo Testamento. Y eso a mí me llamó poderosamente la atención, de que no es igual. Pechar es una cosa y ata es otra, o amartía en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa pecado en hebreo, que es ata? Se refiere al pecado desde el punto de vista de errar al blanco, fallar en su deber. Pecado de omisión, errar al blanco, dejando ciertos de cosas nobles y buenas sin hacer. Hermanos queridos, voy a colocar dos ejemplos bíblicos y al final coloco el tercero, y ahí es donde está el mensaje de hoy.
Voy con el primero. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 32 al 39, Nueva Versión Internacional. Estos dos grandes mandamientos, porque es que Jesús le está respondiendo al que hace la pregunta y dice que era un fariseo, pero también era para extenderle una trampa. Y entonces le hace la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le respondió que debía amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esa es la respuesta de Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Y dice Jesús, y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Voy al segundo ejemplo. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Es una pregunta que le hace. ¿Por qué me pregunta sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, escuchen bien, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Y el hombre preguntó, ¿cuáles? Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dárselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía mucha riqueza. Esta es la historia del joven rico. Pregunto, ¿este hombre guardaba los mandamientos? Hermano, la Biblia dice que sí. El pecado pechá no lo estaba viviendo él. Era un hombre que guardaba los mandamientos. Pero Jesús le dijo, oye, estás bien por un lado, pero hay algo que te hace falta. Y es que tú debes vender lo que tienes y dárselo a los pobres, o sea, al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, estos dos ejemplos bíblicos tienen que ver con la palabra ata, que significa pecado. Y entonces voy al último ejemplo. Dice, escuchen este, Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ame a Dios, también ame a su hermano. Mire que todo va relacionado con este segundo significado de pecado, la palabra ata. Tercer ejemplo, en esto se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, contestó Jesús. Haz eso y vivirá. Mire eso. Haz eso y vivirá. Pero él queriendo justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, y aquí viene entonces la parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de los ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dijo Jesús. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Lucas 10, 25 al 37, Nueva Versión Internacional. Queridos hermanos que nos escuchan esta mañana, de esta parábola, la profeta del Señor, en el deseo de toda la gente, da la explicación de esta parábola. Eso está en el capítulo 54 del deseado de toda la gente. Ella empieza la explicación de esta parábola con lo siguiente. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otro, en la bondad genuina. La verdadera religión, mis hermanos, no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en actos de amor, en hacer el mayor bien a otro. Ella empieza a repetir lo que hizo el buen samaritano. Y aquí donde sacamos la enseñanza. Dice ella, lo llevó a un mesón y lo cuidó durante la noche, vigilándolo con ternura. Por la mañana, cuando el enfermo había mejorado, el samaritano se propuso seguir su camino, pero antes de hacerlo, escuchen bien, lo encomendó al huésped, pagó los gastos y dejó un depósito en su favor. Y no contento aún con esto, hizo provisión para cualquier necesidad adicional. Y escuchen, diciendo al mesonero, esa es la palabra clave, diciendo al mesonero, cuídemelo, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Este hombre, llamado el buen samaritano, lleva al enfermo a un alojamiento. Yo pienso que el dueño del alojamiento es el mesonero. Este hombre, el samaritano, se lo está entregando al mesonero y le está dando las instrucciones, pagó su estadía, dejó un depósito y no contento con eso le dice, oye, si algún problema adicional de gasto, no te preocupes, que escuchen bien, que yo cuando venga te lo pago. Yo me voy, pero voy a regresar y yo te voy a pagar si gastas más de lo que te estoy dejando. Dice la profeta, así la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Dice ella, esta está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza, color o
clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. Escuchen bien, mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. Entonces Jesús es el buen samaritano. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese. Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Murió para redimirnos. La pregunta del doctor de la ley a Jesús había sido: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y Jesús, reconociendo el amor a Dios y al hombre como la esencia de la justicia, le había dicho: haz esto y vivirá. El samaritano había obedecido los dictados de un corazón bondadoso y amante. Con esto había dado prueba de ser observador de la ley. Cristo le ordenó al doctor de la ley: ves y haz tú lo mismo. Se espera que los hijos de Dios hagan y no meramente digan. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. La lección no se necesita menos hoy en el mundo que cuando salió de los labios de Jesús. Mis hermanos, el egoísmo y la vía formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podía hacer frente al carácter. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Cristo. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Cristo. A menos que practiquemos el sacrificio personal para el bien de otro en el círculo familiar, hermanos, en el vecindario. Primero la familia, segundo los vecinos, tercero la iglesia. 3 campos que usted debe trabajar: en primer lugar la familia, segundo los vecinos y tercero la iglesia. En donde quiera que podamos, en cualquier lugar, cualquiera sea nuestra profesión, si no hacemos esto, dice la profeta, no somos cristianos. Queridos hermanos, la iglesia adventista representa al misionero, no al buen samaritano. El buen samaritano es Jesús, hermano. Y Jesús le entregó esta tarea, esta responsabilidad a la iglesia. Nosotros somos los verdaderos misioneros, que debiésemos cuidar a nuestro prójimo. Nosotros somos los responsables ante los ojos de Dios de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, para no cometer el pecado ata. Si usted no ama a Dios y no ama a su prójimo, usted está pecando grandemente. Y por ese pecado usted se va a perder. El pecado ata. Hermano, nosotros somos expertos en tener conocimiento de muchas cosas. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es: hermano, ¿tú estás cuidando de ese hombre herido? ¿Tú estás cuidando de tu prójimo, hermano? ¿Tú tienes un grupo pequeño? ¿Tú estás dando estudios bíblicos?
tú te intronizas con la gente, te metes en el mundo de ellos, dentro de tu empleo, de tu empresa, de tu trabajo, de tus ocupaciones. Tienes un espacio en la semana para cuidar el que está ahí en el mesón, el que está medio muerto. Esa es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana, porque estamos pendientes a no violar los 10 mandamientos como el joven rico, pero no somos capaces de amar a nuestro prójimo. Y ese se llama pecado ata o amartía. Tienes un grupo pequeño, lo estás liderando, estás dando tus estudios bíblicos personales en la familia, en los vecinos, en la iglesia. Estás sacando tiempo para eso dependiendo del don que Dios te haya dado, porque no todos tenemos los mismos dones. Por eso, mi hermano, ahora tiene sentido estos 3 versículos en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Nueva versión internacional. Hermanos, nosotros somos expertos, hermano, en temas, la reforma pro salud, el don de profecía, no sabemos el Apocalipsis, Daniel, y lo explicamos de una manera extraordinaria, pero tú tienes amor al prójimo. Porque si tú no tienes amor al prójimo, de nada te sirve tener tanto conocimiento de los temas de la iglesia, de las creencias, porque aquí dice, nada gano con eso. Mis apreciados, es momento de reflexionar con el pecado ata. Y termino con estos 2 versículos. Romanos 13:8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser el amarse unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Gálatas 5:14, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo eres tú en el hogar? Si eres casado o casada, ¿cómo es tu comportamiento con tu cónyuge? ¿Eres tú un ejemplo para tu esposa y tus hijos? Realmente tú muestras que eres un verdadero cristiano, porque el verdadero predicador se conoce en el hogar. Ahí empieza todo. Y por eso la profeta dice que los mesoneros deben empezar en la familia, con los vecinos y en la iglesia. Por lo tanto, es momento de que usted haga un examen directamente, usted personalmente, y pregúntese, ¿usted ama a Dios y ama al prójimo? Todo el conocimiento que tiene de las profecías, de la reforma pro salud, del estado de los muertos, de toda la fe de Jesús, usted lo está llevando a cabo, cumpliendo la ley de Dios, amando a Dios y amando al prójimo. Es la pregunta que en esta mañana nosotros debemos hacer. Es momento de reflexionar cómo estoy yo, mi amor hacia Dios y al prójimo. ¿No será que somos el joven rico? Que Dios te bendiga, que Dios nos guarde en esta mañana y que hoy reflexionemos si estamos cumpliendo con el mandato de Dios de amarlo a Él y amar al prójimo, para no estar transgrediendo la ley ni cometiendo el pecado ata.